Señor, hemos proclamado con nuestros cantos su majestad, su grandeza, su fidelidad, el privilegio que tenemos nosotros, la bendición que tenemos de poder reconocer esa majestad, esa grandeza suya, la realidad de su presencia, la obra que usted hizo para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde estaríamos hoy si no fuese por esa gracia, por esa misericordia, por ese amor suyo? Pero usted, Señor, tuvo a bien rescatarnos, salvarnos, darnos una nueva vida en Cristo Jesús. De manera que podríamos decir, como dijo el apóstol, estando en Cristo somos nuevas personas, somos nuevas criaturas. Y todo eso lo debemos a usted, Señor. No ha sido, era imposible para nosotros y no es posible por la fuerza de voluntad. Es gracia, es favor inmerecido, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y le damos por ello, Señor, todo el reconocimiento a usted, toda la alabanza a usted, Señor. Y eternamente estaremos agradecidos por ello. Y cuanto más pasa el tiempo, más agradecidos, y cuando estemos ante su presencia, veremos la grandeza de esa salvación, que apenas, Señor, hoy sospechamos algo, pero no tenemos idea, Señor, de lo que nos espera. Le damos a usted, Señor, anticipadamente la alabanza por ello. Como dice su palabra, son cosas que ojo no vio, ni subieron en corazón de hombre alguno, y usted las tiene preparadas para los que le aman. Bendíganos hoy con su palabra. Abra nuestro oído, abra nuestro entendimiento, sensibilice nuestros corazones. Háblenos por su Santo Espíritu, Señor, y su palabra. Le pedimos en Cristo Jesús. Usted conoce nuestras necesidades, el punto del camino donde nos encontramos. Ayúdenos a seguir avanzando según su buena voluntad para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. En Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando pensamos acerca del Señor y su voluntad para con nosotros, siempre nos vamos a quedar cortos. Y nosotros pensamos tal vez, bueno, la voluntad de Dios es esto para mí, y cuando nos acercamos inclusive al Señor para pedirle cosas para nuestras vidas, casi siempre nos limitamos a las cosas más inmediatas, a nuestras necesidades más, ¿cómo decir?, más cercanas, más allí bueno, Señor, necesito, vamos a ponerlo en nuestro contexto, Señor, necesito agua, necesito electricidad, necesito arreglar la nevera que se dañó, necesito arreglar el aire acondicionado, necesito dinero para una consulta, necesito, no sé. Casi siempre nos limitamos a ese tipo de necesidades que son válidas, pero que son tan pequeñitas comparadas con los propósitos de Dios para nosotros, que van mucho, pero mucho, mucho más allá de esas cosas. ¿Ves? Como dice el texto que leímos ahorita, el versículo que leímos ahorita, los pensamientos nuestros y los caminos nuestros están acá, pero dice el Señor, así como los cielos están mucho más altos, dice el Señor, así son mis caminos y mis pensamientos
por encima de los de ustedes. Hoy vamos a ir un poquito más allá acerca del reino de los cielos, el reino de los cielos parte 2. La semana pasada compartimos algo acerca de esto. Hoy vamos a continuar y tomando las palabras del Señor Jesucristo de una de sus parábolas también. Como lo mencionamos la semana pasada, el reino de los cielos es una expresión que aparece únicamente en el Evangelio de Mateo. No la vamos a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia, no la vamos a encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento, en ninguno otro de los evangelios, solamente en el Evangelio de Mateo. 32 veces, una la mencionó Juan el Bautista, una la mencionaron los discípulos y las otras 30 veces la mencionó el Señor Jesucristo. De manera que si alguien habló o utilizó esa expresión, el reino de los cielos, fue el Señor Jesucristo. Dijimos la semana pasada que el mayor proyecto en marcha, en dimensiones, en importancia, en trascendencia sobre esta tierra, no es el de los políticos, ni el de los humanistas, ni el de los educadores, ni el de los artistas, ni el de los empresarios, ni el de los ingenieros que están diseñando y ya con naves que van hacia el espacio y todo eso, pero ese no es el mayor proyecto que está en marcha sobre esta tierra, ni cualquier otro grupo representativo de la humanidad. Dijimos que el mayor proyecto en marcha desde tiempo atrás sobre este mundo, desde el inicio mismo del tiempo, es el proyecto del reino de los cielos. Se llama el reino de los cielos. Dicho sea de paso, es un proyecto que lo abarca todo. Es un proyecto que lo abarca todo. Porque si pensamos el reino de los cielos tiene que ver solamente con la iglesia, no. El reino de los cielos lo abarca absolutamente todo. No hay nada que esté fuera del abanico, del alcance, de la cobertura del reino de los cielos. Y tampoco habrá nada que finalmente no demuestre que estaba allí obrando de conformidad a los fines y a la causa del reino de los cielos. Finalmente todo llegará y demostrará que estaba obrando de conformidad con los propósitos y los fines del reino de los cielos. Dijimos que la dinámica del reino de los cielos no nos lleva ni nos pide que dejemos de intentar aportar algo positivo al mundo y a la sociedad en que vivimos. Ahora soy cristiano, yo no tengo que ver con que el mundo se vuelva un caos. Yo no tengo nada que ayudar. Que cada quien resuelva su asunto y yo no tengo que ver nada con eso. No, esa no es la actitud que debemos asumir como cristianos, ni por ser como miembros del reino de los cielos, sino que por el contrario, estamos llamados a vivir con una visión, con una perspectiva que nos capacita para aportar de forma amplia, provechosa, trascendente, para el bien de la vida de otros en general. De paso, si nosotros examinamos, vemos el testimonio, muchos de los aportes más grandes que se han hecho para el bien de la humanidad han sido realizados por personas creyentes, en todas las áreas, en todas las esferas, y desde siglos atrás. Dijimos que el reino de los cielos está por sobre todo y por sobre todos para la gloria única y exclusiva de Dios. Para la gloria única y exclusiva de Dios. ¿Ha escuchado usted la frase,
Dios no comparte su gloria con nadie. Es correcta, es cierta. Él dice, yo soy el único. Yo soy el único. Y con Él no hay otro. Ni que se le coloque, no, solamente Él. Y el reino de los cielos, que está por sobre todo y para todos, está allí para la gloria única y exclusiva de Dios. Dios, quien su soberana y perfecta y buena voluntad ha decidido recompensar, dicho sea de paso, todo aquello que nosotros y otros como integrantes del reino de los cielos realicemos para su honor y gloria. Estamos en el reino de los cielos, formamos parte del reino de los cielos y de paso el Señor ha decidido recompensarnos, recompensar todo aquello que hagamos para Él. Bendito sea su nombre. Hoy nos vamos a acercar a un aspecto del reino de los cielos a través de la parábola de la cizaña del campo. La parábola de la cizaña del campo que se encuentra en Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. Y leemos así en Mateo 13, 24 al 30. Puede ubicarlo en su Biblia, puede leer allí en la presentación. Dijo el Señor Jesucristo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged al trigo en mi granero. Esa es toda la parábola de la cizaña del campo. Una parábola más de muchas, de varias que el Señor Jesucristo mencionó, pero una parábola de la cual los discípulos le dirían más adelante, Señor, dinos el significado de esta parábola. ¿Qué significa? De otras parábolas ellos no le preguntaron porque al parecer estaba muy claro el significado. Pero cuando el Señor, escucharon de labios del Señor esta parábola, ellos quedaron allí con la incógnita en sus pensamientos. ¿Qué significa? ¿Qué significan esas palabras? ¿Con qué están relacionadas esas palabras? Y podríamos preguntarnos, ¿por qué el Señor hablaba por parábolas? ¿Por qué una parábola para mencionar el mensaje, para compartir el mensaje? Creo que lo mencionamos también en una oportunidad. Las parábolas se trataban de relatos imaginarios, pero aspectos tomadas o basadas en aspectos de la vida diaria, basadas en aspectos de la vida diaria. Estos elementos que menciona esta parábola, por ejemplo, eran muy familiares para ellos.
Y así con cada una de las parábolas que el Señor mencionó o compartió con las personas, con la gente, eran muy familiares. No, ellos no tenían que buscar un diccionario para ver las palabras, ellos no tenían que hacer una investigación para ver qué es esto, de qué se trata esto. No, eran cosas relacionadas con la vida de ellos. Una mujer que barre la casa, un hombre que busca perlas, otro hombre que está pescando en el mar, y así cada uno, un sembrador por acá. Y esta también era una parábola así, con elementos de la vida diaria, familiares, cotidianos. Tienen una ventaja este tipo de relatos. ¿No cree usted? Son muy fáciles de recordar. Una vez que escuchamos la historia, pero es difícil que se olvide. Aunque no la recordemos tal cual en todo, pero recordamos la esencia del mensaje. Y la leemos una vez y ya casi que la tenemos lista. Ah, bueno, un sembrador salió a sembrar y sembró su semilla. Cuando los hombres estaban dormidos, vino otro y sembró cizaña y se fue. Al tiempo de la siega brotaron y de repente entonces está el trigo y está la cizaña. Los trabajadores preocupados le preguntan, ¿qué pasó aquí? ¿Quién sembró esto? Y el otro le dice, bueno, un enemigo. ¿Qué hacemos? ¿La arrancamos? Y él le dice, no, porque cuando la arranquen, puede ser que entonces arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la siega. Al tiempo de la siega agarramos la cizaña, la amarramos, la llevamos a quemar y el trigo lo guardamos en el granero. ¿Ve que es muy fácil de recordar? Y así con cada una de las parábolas. Eran muy fáciles de recordar, por lo menos en el relato. Pero también había otra razón por la cual el Señor hablaba con parábolas. Y es que estaba profetizado que el Señor hablaría a la nación no abiertamente, que el Señor les hablaría de forma tal para que oyendo no escuchasen, para que viendo no viesen, de tal manera que solamente aquellos que tuviesen el corazón dispuesto, ellos iban a recibir el mensaje. Pero los que no tuviesen el corazón dispuesto, la parábola les entraba por acá, salía por acá y no obraba ninguna iluminación en sus vidas. ¿Sí lo entendemos? Y así estaba dicho. De hecho, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué le estás hablando en parábolas a ellos? Y el Señor les respondió, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Y nosotros también somos bienaventurados. Si podemos creer, si podemos escuchar la palabra del Señor y hace eco en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, nosotros también somos bienaventurados. Bendito el nombre del Señor. Vamos con el significado de la parábola.
Un poco más adelante leemos que los discípulos le pidieron al Señor que les mostrase el significado de esta parábola. Así leemos en el verso 36. Despedida la gente, Jesús entró en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y comenzó el Señor a revelar el significado tan particular de esa parábola. Repito, una parábola es un relato imaginario, no es una historia de algo que pasó, es un relato imaginario, pero que tiene una enseñanza espiritual, que tiene una enseñanza sobre la relación con Dios o sobre los propósitos de Dios. Eso es una parábola en la Biblia. Una parábola es un relato imaginario que contiene una enseñanza sobre los propósitos de Dios. ¿Ve? Que nos enseña algo acerca de Dios. Pero aunque es un relato imaginario, la parábola tiene una única interpretación. No puede ser que yo la interprete de una manera, que Zoraida la interprete de otra manera, que Moisés la interprete de otra manera, que David la interprete de otra manera. No es así. Hay una única interpretación para cada parábola. ¿Sí me explico? Entonces, cuando el Señor dio sus parábolas, tenían una interpretación. No dejó, las parábolas no son dadas para que cada quien las interprete a lo que como quieran y diga, bueno, para mí esto significa esto. No podemos hacerlo así. De hecho, la Biblia no se interpreta así, mis hermanos. Y por eso es que hay tantos problemas y tantas falsedades doctrinales y tantas desviaciones doctrinales, porque las personas interpretan la Biblia como ellos quieren interpretarla y no se puede interpretar la Escritura así. Hay principios, hay principios que seguir para interpretar la Escritura, la palabra de Dios. Y con las parábolas pasa de igual manera. Entonces, qué bueno es que el Señor Jesucristo interpretó esta parábola y Él mismo dijo qué es lo que significaba cada una de las cosas que estaban en ese relato. Los discípulos no sabían qué pensar, le dicen, Señor, dinos qué significa la parábola. Y el Señor procedió a declararles el significado de esa parábola. Y es una bendición para nosotros que tengamos el significado de esa parábola allí, en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo. ¿Recordamos la parábola? Recordamos de qué se trata, ¿verdad? Ajá. Ahora vamos a ver el significado en las palabras del Señor. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin, en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y los echarán, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír,
oiga. Hay tantas cosas que si no fuera porque la Biblia las afirma, no quisiéramos tomarlas en consideración. Hay tantas cosas que si no fuesen, o algunas cosas, no voy a decir tantas, algunas cosas que si no fuera porque el Señor Jesucristo las dijo, quizás desearíamos que fuesen distintas, o no lo sé. Son duras. Lo que quiero decir, porque esas cosas son duras, son difíciles, son de imaginar, hasta de compartir, de proclamar, pero allí están, y es nuestra responsabilidad, es nuestro deber aplicar allí nuestro pensamiento, nuestro corazón, asegurarnos de que las aceptamos, de que las creemos, pedirle a Dios la valentía para proclamarlas, para compartirlas con otros. Y asegurarnos de que las creemos, insisto, de que creemos en ellas. Vamos a los puntos brevemente. El Señor Jesucristo dijo en primer lugar, el que siembra la buena semilla, el hombre que sembraba la buena semilla, dijo que era, ¿quién? Él mismo. El Hijo del Hombre es un título del Señor Jesucristo. Entonces, el que siembra la buena semilla dijo, soy yo. Es como que hubiera dicho el Señor Jesucristo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, soy yo. Y sabe, el Evangelio es inseparable de Jesucristo. Fijemos ese pensamiento, el Evangelio es inseparable del Señor Jesucristo. No hay Evangelio sin Jesucristo. No hay Evangelio sin Jesucristo. Un Evangelio sin Jesucristo es un falso Evangelio. No hay Evangelio sin Jesucristo. Y así como la relación con Dios y la salvación es imposible sin el Señor Jesucristo, sin la presencia del Señor Jesucristo, sin la mediación del Señor Jesucristo, tampoco hay un evangelio, no puede haber un evangelio, una verdadera religión, entre comillas, si Jesucristo no está entronizado allí. ¿Ve? Es necesario entonces, mis hermanos, que veamos que el papel principal en la parábola, que el papel principal en la realidad que está representada en la parábola, el papel principal lo tiene el Señor Jesucristo. Él es el dueño del campo, Él es el dueño de la tierra, Él es el que siembra las semillas, Él es el que supervisa todo, Él es el que toma las decisiones. El papel principal lo tiene el Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. El protagonismo y la actividad principal es del Señor. Detrás también entonces de toda labor de proclamación, de toda labor de predicación, de toda labor de evangelización y de extensión del reino de los cielos, está el Señor Jesucristo. Él es el que llama a las personas, Él es el que convence al arrepentimiento, Él es el que santifica, Él es el que hace todas las obras. Impulsa a su iglesia, sostiene a su iglesia, la cual Él ganó con su sangre. En segundo lugar, el Señor dice que el campo es ¿qué? El campo es el mundo, el mundo entero, no el mundo pecaminoso, el mundo, la tierra.
la tierra, con sus 5 continentes, 5 o 6, con los océanos, con las islas, el mundo entero, con todas las naciones y sus habitantes. El campo es el mundo. El campo es el mundo. El propósito del reino de los cielos, el propósito del Señor abarca, se desarrolla en todo el mundo, de hecho involucra a todo el mundo. Casi no lo recordamos. Estamos esperando el fin, deseamos que el Señor venga pronto, oramos porque el Señor venga pronto. Sin embargo, hay una palabrita por allá que el Señor Jesucristo dijo: será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio a todas las naciones. Habrán guerras, habrán terremotos en distintos lugares, habrán pestes, habrán hambre. Estamos como que viendo cada vez más de todo eso. Pero dijo el Señor también, además de los terremotos, de las guerras, de la peste, del hambre, el Señor dijo: será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Todavía el evangelio no ha sido predicado a todas las naciones. De hecho, hay toda una franja a lo largo del mundo de naciones que no tienen pero ni una sola iglesia y que nadie está predicando el evangelio. No ha entrado el evangelio. No ha entrado el evangelio. No ha llegado el evangelio. No hay una Biblia en el idioma de esas naciones. Y están esperando para que vayan los misioneros, para que vayan los cristianos a abrir la brecha para predicar el evangelio. Después que el evangelio sea predicado a todas las naciones, como dijo el Señor Jesucristo, vendrá el fin. Pero el campo sigue siendo el mundo. El campo es el mundo, dijo nuestro Señor. En tercer lugar, y aquí comienza quizás donde algunos se ofenderían, donde otros nos mirarían con malos ojos, donde otros dirían: ¿pero qué me quieres decir? ¿Te consideras no sé qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, permítame buscar la frase completa. El Señor Jesucristo dijo: la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. La buena semilla no es el evangelio, al menos en esta parábola no lo es. En otras parábolas la buena semilla será el evangelio, pero en esta parábola particular la buena semilla no representa el evangelio, la buena semilla representa a los cristianos. La buena semilla representa a los hijos del reino, aquellas personas que rinden su vida a Jesucristo y son regeneradas, y son perdonadas, y son santificadas, y pasan de muerte a vida, y pasan de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. La buena semilla son los hijos del reino, pero hay otros que dice el Señor Jesucristo son cizaña. Y esa cizaña, dijo el Señor Jesucristo, no que lo dice el pastor Antonio, dijo el Señor Jesucristo que la cizaña son los hijos del malo. Los hijos del malo. Y ese malo es Satanás. Ese malo es Satanás. Entonces, en boca del Señor Jesucristo, sobre el mundo, que es el campo, en boca, según salió de labios del Señor Jesucristo, sobre el mundo que es el campo, hay trigo y cizaña, hay hijos del reino e hijos del malo, hay hijos de Dios e hijos del maligno. ¿Sí lo vemos con claridad? Eso dijo el Señor Jesucristo, eso no lo estamos inventando nosotros, esa es la explicación que dijo el Señor Jesucristo. Y si Él lo dijo, es así. Y si Él lo dijo, es así. ¿Ve?
Esto tiene otra connotación también allí. David, ¿dónde estáis? Está allí, las imágenes. Hay un par de fotitos allí para que consideremos, ¿no? No sé nada de esto, mis hermanos, solamente eso. Dicen aparentemente los que saben de esto, que el trigo y la cizaña son muy parecidos. En la apariencia son muy similares. Pero cuando el trigo se carga de grano, por el peso del grano se dobla. Y la cizaña, aunque pareciera que tiene grano, pero es un grano vacío, es un grano estéril, es algo que no es, siempre permanece erguida y está allí, siempre está allí. Puede estar junto con el otro, pero la cizaña no se dobla, la cizaña no tiene peso, es inútil lo que tiene. Hay otra imagen también. Y podrían estar así, de esa forma también. Entonces vemos los granos de trigo inclinados allí de una forma y vemos la cizaña también allí, que podría casi que pasar la cizaña por el trigo. Y uno dice, pero ¿cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Y quizás por eso en la parábola, el dueño del campo le dice, no la vayan a arrancar, no vaya a ser que cuando la arranquen, ustedes arranquen el trigo pensando que es cizaña y entonces vamos a dejarlos que crezcan juntos. A la final, cuando llegue el tiempo de la siega, allí se va a hacer clarito qué es lo que es cizaña, qué es lo que es trigo. Usted sabe, el mensaje del Evangelio dice a todos que todos estábamos perdidos. Nadie nace siendo hijo del reino. Todos estamos perdidos. Y de allí que el mensaje del Evangelio deba ser predicado a todos. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que recibe el mensaje del Evangelio será salvo, será perdonado y pasará de muerte a vida. Nosotros en un tiempo éramos hijos del malo. Y no hay de qué avergonzarse en eso. Todos lo somos, todos lo fuimos. Todos fuimos hijos del malo. Éramos hijos de las tinieblas. Eso no nos puede ofender. Eso no nos puede decir, no, claro. Y gloria a Dios que nos sacó de las tinieblas y que nos sacó de la muerte y que nos libertó de aquel que nos tenía en sus dominios. Pero ya no más. Hoy somos hijos de luz. Somos hijos de Dios. Somos hijos del reino. Bendito su nombre. Entonces, cuando compartimos el mensaje con otras personas, tenemos un testimonio que contar y podemos decirle con libertad, yo era como tú, yo estaba como tú, hasta que entendí, hasta que comprendí lo que Jesucristo vino a hacer y cambió mi vida para la gloria de Dios. En cuarto lugar, ellos dijeron, ¿quién sembró esta cizaña? Y él les dijo, un enemigo. Y el Señor Jesucristo luego dijo el Señor Jesucristo, ese enemigo es el diablo. Ese enemigo, dijo el Señor Jesucristo, es el diablo. La obra de Satanás es real. Hay quienes pretenden o lo hacen, se burlan de nosotros porque creemos en la
en la existencia de Satanás. Pero la obra de Satanás es real. La obra de Satanás sobre este mundo y sobre la vida de las personas es real. La obra del diablo sobre este mundo es real. De hecho, la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Ejerce su poder sobre las naciones, domina a las personas, ejerce su influencia sobre naciones enteras. La obra de Satanás sobre este mundo es real, su obrar sobre las vidas es real, su poder y capacidad para mantener sometidos a los hombres es real, su capacidad para desarrollar proyectos y planes con los cuales arrastrar a las personas a vivir lejos de los planes de Dios es real. Y si no fuera porque el Señor Jesucristo y la palabra de Dios así lo afirman, quizás nosotros también diríamos, no, qué diablo ni qué diablo. Eso es la gente que toma sus decisiones y le va mal por sus decisiones. Sí, también eso. Pero más allá de las decisiones equivocadas, más allá de nuestra propia maldad, está la obra de Satanás también, que se suma y que está allí presente, que está allí. Y no lo entenderíamos de no ser porque la palabra de Dios así lo revela, porque el Señor Jesucristo así lo manifestó también. Por lo tanto, tenemos nosotros también que estar atentos y vigilantes. Nosotros también tenemos que estar atentos y vigilantes. La cizaña fue sembrada cuando los hombres estaban, ¿qué? Durmiendo. La cizaña fue sembrada cuando los hombres estaban durmiendo. Casi siempre es así. Nos dormimos espiritualmente, aunque ya me estoy saliendo del significado de la parábola, pero nos dormimos espiritualmente y Satanás viene a sembrar su cizaña en nuestras vidas. Que el Señor lo reprenda. En quinto lugar, dijo el Señor, la siega es el fin del siglo. La palabra siglo en griego es la misma palabra que mundo. La palabra siglo es la misma palabra que mundo. Allí podemos leer esa frase de la misma manera. La siega es el fin del mundo. Reina Valera tradujo la siega es el fin del siglo. Pero igualmente podemos entenderla, podemos traducir, la siega es el fin del mundo. No de un siglo, de 100 años ni de una época, es el fin del mundo. Y viene la pregunta, ¿y es que este mundo va a tener un fin? Sí, claro que sí. Según lo que nos manifiesta la Escritura, así como este mundo tuvo un comienzo en el cual al principio creó Dios los cielos y la tierra, este mundo tendrá un fin. Este mundo tendrá un final y va en su proceso, va hasta que llegue al final. Habrá un final para este mundo. El fin del curso de la historia humana. Llevamos no sé cuántos siglos, no sé cuántos, 21 después de Cristo. Y antes de eso, no son muchos tampoco. Y nos remontamos a Moisés antes de Cristo como 1500. Y nos vamos un poquito más atrás y nos encontramos con Abraham. Y antes de eso, no hay mucho. No hay muchos registros, no hay mucho que... Y los que se niegan a aceptar el testimonio bíblico dicen millones de años. ¿Cuáles millones? Si no hay registro de esos millones, de la historia humana, del obrar del ser humano,
del quehacer humano sobre esta tierra. No hay ese registro. No hay ningún registro de eso. La tierra parece ser mucho más joven de lo que ellos dicen. La historia humana parece ser mucho más corta de lo que ellos quieren admitir. Pero en todo caso, tuvo un comienzo y tendrá un fin, el cual el Señor le ha determinado. No importa lo que digan los políticos, no importa lo que digan los líderes de las naciones, de las grandes potencias económicas, este mundo va por un camino trazado y avanza según la soberana y sabia voluntad de Dios lo ha determinado, según la libertad que Dios le ha concedido al ser humano, al hombre, para que haga todo lo que tenga que hacer, mientras que al hacerlo le da cumplimiento a lo que Él ha determinado y previsto también de antemano que sucederá. Y en ese conocimiento anticipado de Dios, como nos lo revelan las palabras del Señor, habrá un fin del mundo. Habrá un fin del mundo. Un punto de llegue donde terminará la historia tal como la conocemos hasta ahora. Y cada vez estamos más cerca de ese final. No me pregunte cuándo porque no lo puedo decir y creo que nadie le puede decir cuándo. Y no sé si será en nuestra generación o en la de nuestros hijos o de nuestros nietos, no lo sabemos. ¿Quién lo puede saber? Solo Dios. Solo Dios. Y los discípulos en una oportunidad le dijeron, Señor, ¿cuándo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber. No, solo Él lo sabe. Pero de que lo habrá, lo habrá. De que lo habrá, lo habrá. Y nosotros debemos saber que así será y vivir también con esa visión. Vivir también con esa visión. Habrá una intervención de Dios. En sexto lugar, ese fin del mundo sucederá no por una bomba atómica, no por las guerras de las bombas que tal y se va a acabar la tierra con tantas bombas. No. Ese fin del mundo sucederá por la intervención divina sobre esta tierra, por la intervención de Dios sobre esta tierra. Dijo el Señor Jesucristo, nuevamente voy a lo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo el Señor Jesucristo, se me perdió el pasaje acá, verso 39, dijo el Señor Jesucristo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo o en el fin de este mundo. Cuando digo una intervención de Dios, ¿sabe? Dios actúa todo el tiempo, pero Él está como que tras bastidores. El Señor actúa y está allí como que sin dejarse ver. Y sobre cada uno de nosotros y de los hijos de Dios, o al lado de nosotros o con nosotros, está un ángel del Señor, está el ángel del Señor. Y hay ángeles que actúan como ministradores a favor de los santos, dice la Biblia. Esa es una realidad y no somos conscientes de ello, pero allí están. Pero cuando venga el fin del siglo, el fin del mundo, los ángeles intervendrán, se manifestarán. Se cumplirá aquel texto bíblico que dice, vendrá el Señor Jesucristo con sus ejércitos celestiales acompañados de millares de ángeles. ¿Sabe qué otras cosas dicen? Cuando ese lugar, cuando ese tiempo, cuando ese acontecimiento tenga lugar, yo pensé en las imágenes de los terremotos que hemos estado viviendo. La gente es tan duro, es tan difícil todo eso. Los escombros, la gente quitando toneladas de escombros para sacar a las personas. Pero cuando venga el Señor,
aquellos que no estén a cuentas con el Señor, que han vivido su vida todo el tiempo de espaldas a Dios, que nunca quisieron arreglar su situación con Dios, reconciliarse con Dios, ellos, dice la Biblia, desearían que los escombros le cayeran, que toneladas de escombros y de piedra cayeran sobre sus vidas para no ver a aquel que viene en los cielos acompañado de sus ángeles. Tan terrible, tan fuerte, tan intimidante, con causa tanto miedo y pavor que dice que deseo que me caigan los escombros, me tapen de lo que viene. Eso dice la Escritura que sucederá. En ese tiempo de intervención divina, en ese tiempo donde los ángeles con la gloria de su poder vendrán a hacerse manifiestos acá en la tierra y a recoger de este mundo a todos, como dijo el Señor, los que son hijos del malo y que son de tropiezo, dijo el Señor Jesucristo. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Los ángeles entonces entrarán como ejecutores de las acciones divinas, realizando la separación que sea necesaria entre los hombres, llevando unos al castigo eterno y llevando a otros a la presencia del Padre. Séptimo, una frase que el Señor mencionó, creo que varias veces. Dijo, allí será el lloro y crujir de dientes. Yo pensaba antes que era una sola cosa. Entiendo ahora que son dos aptitudes de dos tipos de personas. Y aunque todas separadas del Señor, eternamente y para siempre, unos estarán lamentándose de no haber escuchado, de no haber dado oído, de haber menospreciado al Señor, de no haber dado la honra a Dios, de no haber dado lugar a la palabra del Evangelio, y lo harán con lamento, con tristeza, pero habrán otros que estarán crujiéndose los dientes de rabia contra Dios, de molestia contra Dios. ¿Usted cree que el diablo se va a lamentar de estar separado de Dios? ¿Usted cree que él se lamenta de estar separado de Dios? ¿Que llegará un momento en que Satanás estará triste porque hizo lo que hizo? No, nunca. Y así habrán personas que crujirán los dientes contra la justicia de Dios, contra el Dios justo que les tomó, que les impuso el castigo, pero no se arrepentirán, como dice en Apocalipsis. ¿Recuerda haber leído esa frase en Apocalipsis? Y los hombres le vinieron tantos males y le vinieron todo esto, y dice, y no se arrepintieron de sus malos caminos ni de sus pecados. Todavía. Entonces, este crujir de dientes tiene que ver con esa actitud. Personas que estando en ese sitio de tormento y de separación eterna de Dios estarán crujiendo sus dientes en odio y rechazo contra Dios y su persona. Octavo, dijo el Señor, entonces los justos resplandecerán como el sol, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los justos, los hijos del reino, dice el Señor Jesucristo, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Qué imagen? Resplandecer como el sol. Resplandecer como el sol.
usted y yo resplandeceremos como el sol en el reino del Padre. Bendito el nombre del Señor. De los que son hijos del reino, de los que son verdadero trigo en el reino del Padre. Gloria a Dios. Por eso estamos terminando. ¿Con qué perspectiva vivimos, mis hermanos? ¿Con qué perspectiva lleva usted su vida en este mundo? ¿Con la perspectiva del reino de Dios? ¿Vivimos con la perspectiva del reino de Dios en todos nuestros asuntos? ¿O acaso estamos viviendo desenfocadamente, equivocadamente, con la perspectiva de este mundo? ¿Cuál es el enfoque que usted tiene con su vida? ¿La está llevando según la perspectiva del reino de los cielos, del reino de Dios? ¿O estamos viviendo con los valores equivocados, los antivalores de este mundo? Es que chocan, es que no hay punto de donde se estén allí en comunión unos con otros. O estamos con el Señor y estamos según los valores del reino del Señor y del reino de los cielos, o estamos fuera de ello. Visto a la distancia, son las mismas personas o se parecen, así como el trigo y la cizaña. No se aprecia mucha diferencia. Vivimos en los mismos lugares, en las mismas zonas, compramos alimentos en los mismos lugares, las medicinas en los mismos sitios, tenemos las mismas ocupaciones de trabajo, tenemos los mismos pasatiempos, pero mientras más nos acercamos, entonces comienzan a salir las diferencias. ¿Para quién vivimos? ¿Qué buscamos en nuestra vida? Estamos recordando, estamos teniendo en cuenta que nuestra vida tiene los días contados. Esta semana despedimos a nuestra hermana Margarita. Ni lo pensaba ella, ni lo pensábamos nosotros. Pero el Señor lo tenía así ya determinado. Pero la vida de cada uno de nosotros está contada. Nuestros días están contados. ¿Cómo estamos viviendo para lo que sigue, que es lo eterno? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos preparándonos para ello? ¿Estamos viviendo con la mirada puesta en eso? ¿Proyectándonos hacia allá? ¿Nos parecemos a Marta? Marta, afanada y turbada está, tantas cosas. Y solamente una cosa es necesaria. Y Marta era creyente, así como su hermana María, pero María a los pies del Señor y Marta allí que con tantos quehaceres. ¿Dónde estamos nosotros? ¿A quién nos parecemos? En nuestro vivir, quiero decir. Vamos a orar, hermanos queridos. No nos conformemos con menos. No nos conformemos con apariencia. No nos conformemos con un poquito. Vayamos más allá, mis hermanos. Asegurémonos de tener ese testimonio interior y exterior de que somos de Él. Asegurémonos de estar llevando el fruto como trigo para la gloria suya. Asegurémonos de que en Él está nuestro contentamiento, para que cuando Él venga, o ante la expectativa de que Él va a venir, entonces nosotros estamos deseosos de que Él venga. Deseosos de que Él venga.
y no con un lamento, oye, que si el Señor viene me va a interrumpir mis planes, de que si el Señor viene voy a estar preocupado. No, sino al contrario, de que si el Señor viene sería lo más grande, maravilloso, extraordinario que me podría pasar. Pero asegurémonos de ello, hermano, de enamorar nuestro corazón con el Señor y su reino. Le damos gracias, Señor y Salvador nuestro, por su palabra. Le damos gracias por esta parábola, Señor, maravillosa que allí quedó registrada y hasta nosotros ha llegado. Le damos gracias por sus palabras. Allí, Señor, la interpretación del significado de la misma. Le damos gracias por la obra de su Espíritu Santo, que nos habla a través de ella, que nos habla con esas palabras, que habla nuestras vidas y hace resonar la voz suya, Señor, en nuestras almas. Le damos gracias porque podemos vernos representados en el relato y vernos allí entre el trigo que está en su campo, entre el trigo que está en su campo, esperando el tiempo suyo, recibiendo de su cuidado y de su atención. Gracias por haber tomado nuestras vidas para que fuésemos suyos, Señor. Por habernos rescatado, por habernos salvado, por haber libertado nuestras vidas del dominio del maligno, del dominio del diablo, del dominio del pecado, del dominio del engaño. Gracias, Señor, por habernos dado vida, verdadera vida, vida de lo alto, vida de Dios, la vida del poder del Cristo resucitado. Gracias, Señor, por habernos santificado, por habernos limpiado, por habernos adoptado como hijos suyos. Y tenemos confianza y podemos descansar confiadamente en esa obra suya, en la fidelidad suya. Ayúdenos a permanecer, a perseverar en su buena voluntad para con nosotros. Ayúdenos a esperar en todas las cosas, Señor, en su buen tiempo para con nosotros y en sus buenos propósitos para con nosotros. Ayúdenos a identificarnos, Señor, con ese reino suyo, con el reino de los cielos del cual hemos venido a formar parte. Ayúdenos a tener una visión, Señor, una perspectiva de ese reino suyo para nuestro vivir, de ese reino en el cual usted, Señor y Dios Salvador nuestro, usted es el Rey, de
de ese reino en el cual usted está allí, Señor, exaltado, obrando, haciendo todas las cosas para gloria suya. Ayúdenos a vivir sometidos a usted en amor, en dependencia, en obediencia, y desde allí, Señor, también poder discernir y rechazar las obras del maligno, las obras de aquel, Señor, perverso, las obras del diablo. En el nombre de Cristo Jesús, queremos nosotros alcanzar la victoria en cada área de nuestra vida, en cada aspecto de nuestro vivir, y dar fruto abundante para la gloria suya. Le damos gracias, pues, Señor, en esta mañana. A usted sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Prepárenos cada día que pasa, prepárenos para ese encuentro que hemos de tener cuando usted venga por nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.